¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, partiendo el mes de agosto, no solo el programa, sino que este octavo mes del año, esperando la lluvia, porque parece que mañana llueve, doctora Costa, y viene temporal en la zona sur con Tuti. Así es, enviamos también nuestro saludo y nuestro cariño a todos nuestros auditores de la región metropolitana que se tienen que preparar para la lluvia, y de las regiones del sur que lo han pasado bastante mal. Se han caído señalética, antenas de radio, en estacionamientos. Está bien complicada la cosa con el viento y la lluvia, pero bueno. Marejadas también estamos viendo en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, así que bueno, a mucha fuerza a todos con este temporal. Lo bueno es que el presidente Boric está en Chile, así que podemos estar tranquilos. Está a cargo de manejar el país. Oye, pues las marejadas se ven con Tuti y estamos viendo en pantalla. Viña del Mar en vivo. Doctora Costa, jueves de historia tenemos. Saludemos entonces a nuestro querido amigo el profesor Alejandro San Francisco, doctor en Historia de Oxford, académico de la Universidad de San Sebastián, director de formación del Instituto República y, ante todo, un gran amigo. Profesor San Francisco, muchas gracias por estar acá. Doctora Costa, un gusto verte como siempre, y Tomás Bengolea, un gusto verte como algunas veces. ¿Qué tema nos convocará? Hay un tema que estábamos conversando desde la semana pasada y que, bueno, yo lo dije el día lunes, el único que... Es cuando los conductores de radio empiezan a autocitarse porque estamos jodidos, querido amigo. Así que si quieren dejan la sintonía. Pero Jorge lo dijo el lunes. Pero pueden terminar de escuchar la cita antes de hacer su evaluación moral desde arriba del cajón azucarero. Lo que yo sostuve es que el único que había mencionado el caso de que ganara la oposición, pero no reconociera la victoria, la dictadura de Maduro, y que por lo tanto ese era el verdadero desafío y no el periodo de transición, era Alejandro San Francisco. Y lo dijo en Jueves de Historia la semana pasada. Lo hablamos el jueves pasado, efectivamente. Y bueno, sucedió lo que sucedió y hemos visto cómo se ha ido acomodando la izquierda nacional e internacional frente a esta situación. E incluso me tocó hoy día en la mañana en una radio amiga discutir con una de las representantes del Frente Amplio, Valeria Cárcamo, que empezó a levantar una teoría que algo ya se está escuchando en la izquierda, de decir que ellos condenan con toda la fuerza del mundo lo que ha hecho Maduro, pero se sienten fieles, tributarios y saludan el chavismo. Saludan el socialismo del siglo XXI, o incluso no son capaces de condenar con la misma fuerza el régimen de los Castro y de Díaz-Canel en Cuba. Y por lo tanto dijimos, mira, qué mejor oportunidad que hacer esta evaluación con una visión histórica de lo que fue verdaderamente el socialismo y lo que es el socialismo del siglo XXI, y si es posible o no hacer una diferencia entre la forma en que lo llevó a cabo Chávez y Maduro. Profesor San Francisco. El tema tiene antecedentes históricos, podemos verlo después. Por ejemplo, esa es una típica distinción que se hace entre la Unión Soviética, claro, de Lenin y la Unión Soviética de Stalin. Se hace entre la China de Mao y la China posterior de Deng Xiaoping y quien corresponda. Se hace entre la Cuba de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Díaz-Canel. Esto es una distinción que suele hacerse, es decir, mira, yo soy tributario de la fórmula original, pero aquí lo que se produjo fue una desviación. Claro. Y la verdad, primero vamos a los hechos de manera que el auditor pueda interpretarlo. La revolución bolivariana, organizada por Hugo Chávez, tiene algunas bases fundamentales. Todas esas bases estaban establecidas en tiempos de Hugo Chávez. O sea, no se puede decir qué le agrega Maduro al régimen bolivariano de Hugo Chávez. La Constitución sigue vigente, la fórmula electoral, los tribunales, el sistema constitucional, el constituyente, el gobierno, la relación con el ejército. Las empresas fueron estatizadas con Hugo Chávez. PDVSA era estatal, pero la forma de administración que tenía era una forma de administración, vamos a llamarle así, de empresa privada o de gestión privada, mejor dicho. Y Chávez la convirtió en un resorte más bien politizado, y eso fue lo que permitió farrearse los petrodólares que llegaron en abundancia en la primera década del siglo XXI. Incluso antes que Chávez muriera ya se percibía una caída ahí.
el vínculo con la dictadura de Castro en Cuba es de Chávez, no es de Nicolás Maduro. Lo que hay es un acercamiento que comienza en la década del 90, cuando en Cuba se vivía el periodo especial tras la caída de la Unión Soviética y previamente del muro de Berlín, y Chávez se acerca. Fidel Castro vio con mucha ilusión, con mucha esperanza lo que estaba pasando en Venezuela, porque esto le permitía tener un país muy rico, con muchos dólares, y hacer estos convenios en que se mandaban, por ejemplo, médicos u otro tipo de profesionales pagados en dólares, pero no pagados a los profesionales, sino que al Estado cubano. Ese sistema seguido por la vía militar o de inteligencia, de otro tipo de cosas. Cuando a Chávez le preguntaban cuál es el sistema que usted propone, básicamente era el mismo de Cuba, pero él decía dos cosas. Una, tenemos que tener, llamémoslo así, el prestigio, la épica de la Revolución Cubana, pero con un formato del siglo XXI, y esto significa hacerlo por la vía electoral. Y de hecho Chávez tuvo la popularidad suficiente, y en esto hay una responsabilidad del pueblo venezolano, ganó elecciones, y ganó elecciones que fueron decisivas, y que le permitieron hacer los cambios políticos y constitucionales que llevan a la nueva Venezuela. Pero Chávez ya determinó que no se entregaba el poder, y de hecho cuando no se podía elegir más de 2 veces hizo la reforma para poder elegirse de nuevo. Entonces, hacer esa distinción entre Chávez y Maduro me parece que se puede hacer, pero hay que ser más fino en el análisis, porque la continuidad es clara, es evidente, es prevista. Que nombra a Maduro sucesor es Chávez, no es otra persona. Entonces me parece que requiere una segunda vuelta, al menos desde el punto de vista histórico. Alejandro, vamos al tema ideológico, porque muchas veces esta discusión se da en torno a los hechos que se están generando en los últimos minutos, la discusión respecto a las declaraciones de Maduro, lo que contesta o no contesta Bachelet, lo que dice o no dice Boric. Pero es interesante comprender el fondo de lo que ocurre en Venezuela. Tú lo comentabas a propósito de el vínculo con Cuba, pero lo que hay en la propuesta política de Chávez, continuadora o continuada más bien por Nicolás Maduro, es una forma de entender la revolución y es una forma de entender el proyecto político revolucionario en América Latina, desde Cuba, en Venezuela, la idea de la revolución bolivariana, y hay una cuestión ideológica, ¿no? Y no simplemente un afán por tener un gobierno autoritario, sino además un gobierno autoritario, una dictadura con claros tintes ideológicos. ¿Cómo explicarías tú el surgimiento de la revolución bolivariana? ¿Qué vínculo tiene con las nociones revolucionarias de Cuba en términos conceptuales? ¿Y cuánto ha influido en el socialismo del siglo XXI en nuestro continente, que pareciera ser indisoluble del escenario venezolano? Primero, yo creo que es un modelo como el cubano de carácter híbrido, no tiene una línea ideológica única. No se puede decir que es maoísta o que es marxista o marxista-leninista. Yo creo que se mezclan elementos de crítica a la democracia tradicional venezolana, que ya había tenido bastantes problemas de corrupción, de pérdida de sentido público y numerosos errores en las últimas 2 décadas del siglo XX. Me parece que explícitamente lo han dicho los líderes, tanto Chávez como Maduro, cuando le han preguntado, bueno, ¿y cuáles son las ideas de usted? Bueno, vuelvan, hay que leer a Marx, hay que leer a Lenin. Ellos han dicho que yo no creo que lo hayan leído mucho ni muy profundamente, pero lo tienen como una plataforma ideológica. Me parece que el populismo sí está presente. El populismo que puede ser como ideología o puede ser como estilo político, o sea, esta idea de apelar directamente a las masas y saltarse las instituciones, el aló presidente que tenía Hugo Chávez en televisión. Me parece que está en esa línea y en esa raigambre, y lo mismo la crítica sustancial, directa y clara contra el establishment, la oligarquía, el imperialismo norteamericano y otros. Eso viene del 2001, posterior al ataque a las Torres Gemelas. A mí me parece que eso está presente ahí, y ciertamente el espíritu de la revolución latinoamericana, que está presente en el discurso de la segunda declaración de La Habana de Fidel Castro, cuando dice el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, y
que sabemos que la revolución triunfará en América Latina, pero no es de revolucionario sentarse en la puerta de la casa a ver pasar el cadáver del imperialismo. Me parece que está presente también en Hugo Chávez. ¿Qué le incorpora a él? Le incorpora un concepto nuevo que es el socialismo del siglo XXI, que yo creo que es un concepto inteligente. O sea, con eso él se salta un montón de peleas cuando le dice, oye, pero tú estás por la Unión Soviética, estás por Cuba, estás por Sierra Maestra, estás con el Che Guevara. No, nosotros estamos con el socialismo del siglo XXI, que incorpora varios de estos elementos como en una carbonada o en una cazuela, los pone ahí a cocinar, y de eso sale el proyecto chavista. Y termino con una idea. Es un proyecto necesariamente latinoamericanista. No es un proyecto exclusivamente venezolano. Y en eso es parecido al de Cuba. O sea, si tú miras a Cuba en los años 60, está el discurso de la Segunda Declaración de La Habana, está la Tricontinental, está el encuentro del año 67 de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS. Lo mismo ocurre con Hugo Chávez. Si una persona googlea y pone Chávez Fidel Castro, Chávez el Grupo de Puebla, Lula, Chávez, Evo Morales, va a encontrar fotos en que aparecen los grandes líderes de la región, a los cuales después se van sumando Lugo en Paraguay, ciertamente Kirchner y Fernández, y como dice el doctor Acosta, después van a surgir el Grupo de Puebla y otros grupos que el Foro Sao Paulo, que van a ir fortaleciendo esta dinámica internacional, que no solo es ideológica, para terminar, sino que también es de política práctica. Ahora, es interesante también cómo aquellos que hoy día intentan como desembarazarse de Maduro y de lo que ha sucedido cuando ya ha llegado a una verdadera exacerbación de las ideas matrices del socialismo, cuando vemos prácticamente, ¿cierto?, la persecución a la oposición, el tema de no tener elecciones libres, el tema de no dejar el poder, el tema de no tener prensa libre, el tema, ¿cierto?, de asfixiar la economía con la planificación centralizada. Todas esas son ideas que estaban desde el principio, digamos, y que ya se vieron en Chávez, y vemos que hay muchos dirigentes que tienen historia, partiendo por el presidente Boric, que hace poco tiempo atrás, cuando muere cuando muere Chávez y cuando asume Maduro, que empiezan ya a hacer como una reflexión de, bueno, esto sigue en esta línea, y uno se pregunta, bueno, ¿acaso no se imaginaban que esto podía pasar y que podía terminar como terminó hoy día? O sea, Boric decía, ganó Maduro cuando ganó la vez anterior. Apretadísima elección, una señal fuerte, mucha pega para la izquierda, no solo en Venezuela, sino que en toda América Latina. Y después decía, sería interesante que la élite chilena, en vez de pontificar y despreciar a Maduro, reflexione más profundamente sobre lo que sucede en Venezuela. Bueno, ¿habrá reflexionado el presidente también y haberse dado cuenta que apoyar un régimen que estaba avanzando como estaba avanzando hace 10 años atrás perfectamente podía terminar lo que hemos visto ahora? Si no olvidemos lo que pasó en las elecciones anteriores, donde ya había un cuestionamiento democrático súper importante, todo lo que pasó, y se reían del presidente encargado, ¿cómo se llamaba? De Juan Guaidó. ¿Por qué sucedió? Bueno, precisamente porque ya habían muestras súper claras de que no se estaba respetando la democracia. Entonces, es tan fácil desembarazarse de haberlo promovido a Chávez y al socialismo del siglo XXI, y hoy día casi como ser una adalid de la democracia porque se está criticando esta exacerbación de los resultados de esa ideología socialista. Lo que ocurre es que si tú vas a la elección de 2013, la que tú señalas, es una elección que también se discute. O sea, ganó por un punto, ganó entre comillas, por su caso, ganó por un punto Maduro. La oposición objetó los resultados, pidió los cuadernos o las actas, que se llamaría, o la forma de verificar los votos, y no fueron entregados. De manera tal que se impuso la elección como se preveía. Y si tú calculas que eso es por un 1%, tú te imaginas cómo será el resultado. Exacto. En un momento en que ya había caído económicamente Venezuela desde el 2009, y que no existía el líder carismático que era Hugo Chávez, sino que Nicolás Maduro era el candidato. Entonces, no es que si no se imaginan que esto puede pasar en 11 años más, sino que eso fue lo que pasó. Exacto. Ahora, ¿por qué ocurre? Pero ahí lo defendieron. Claro, pero ¿por qué ocurren estas cosas? Que esa es la pregunta. ¿Por qué ocurren estas cosas? No es porque no se imaginen el futuro, es porque en general, en política, y esto pasó durante el siglo XX, se toman posiciones
y las posiciones son las que se defienden. Es decir, cuando tú dices, yo voy a apoyar la revolución de Fidel Castro, me voy a oponer a ella. ¿Por qué la apoyo o me opongo? ¿Por dónde estoy situado en el mapa político? Lo que hace Gabriel Boric es ser fiel a la tribu, como se dice, o como dice Vargas Llosa en uno de sus libros, el llamado La Tribu, porque al final la izquierda latinoamericana vio con esperanza la revolución del siglo XXI, porque no te olvides de dos cosas. Cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, la izquierda queda en una posición muy demacrada, muy lamentable. Por eso François Furet escribe un libro extraordinario que se llama El pasado de una ilusión. Esa era la ilusión del siglo XX, la ilusión comunista en el siglo XX. Y hay otros libros que escriben esta idea de que el pasado fue lo que movió al comunismo en el siglo XX o a la izquierda en general. Hay una especie de nostalgia. Perry Anderson en el primer número de New Left Review tiene un artículo notable en que él dice cualquier análisis sobre la izquierda del futuro debe partir de una realidad. Hemos fracasado. Y eso es muy notable porque parte de una realidad. Bueno, lo que hace Chávez es decir, oye, hemos fracasado, pero tenemos un futuro por delante. Lo que el marxismo llamaba un mundo que ganar, claro. Como dice el famoso libro de Eric Hobsbawm. Entonces, tenemos mucho material ahí como para ilusionarnos. Bueno, lo que hace la izquierda con las victorias, y lo mismo le pasa a las derechas, cuando triunfa Milei, o cuando triunfa Bolsonaro, cuando triunfa, Duque en Colombia, es el triunfo de los nuestros. Cuando triunfa la izquierda es el triunfo de los nuestros, o sea, lo hacen propio. Ahora, si es más dictatorial, si tiene esto, bueno, eso es una cosa que queda para segunda discusión. ¿Por qué hoy día se están desembarazando de Maduro? Porque ya es demasiado vergonzoso. O sea, lo que ha pasado ya se pasó de la raya. O sea, ya como que a los propios parientes, amigos y bienhechores no les da para andar defendiendo a Maduro. Vamos a la pausa comercial, doctor Acosta, ¿no? Vamos a la pausa comercial y ya volvemos conversando con Alejandro San Francisco en este nuevo Jueves de Historia. Quédese ahí que ya volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando en este Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Acosta. Le tenemos una pregunta mortal al profesor Alejandro San Francisco sobre la que tiene que tomar posición nítida y clara, como lo han hecho cada uno de los panelistas esta semana. Profesor Alejandro San Francisco, ¿Cancún o Punta Cana? Cancún. Muy bien. Ahora Cancún es minoría, ¿eh? Nosotros quiero decirle que es minoría, efectivamente. Aquí estamos más por Punta Cana. Es que la última vez que me invitaron a Cancún, porque yo no pagué, fue extraordinario. Bueno, pero en una de esas no tiene que elegir porque ¿sabe qué? Volvió el 2x de Viajes Falabella, un viaje el doble de bueno, cientos de destinos y paquetes, todo incluido para disfrutar como reyes, solo en Viajes Falabella. Saludamos a nuestro auspiciador y también saludamos a la Universidad San Sebastián, porque posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en www.afpcapital.cl. Con Enel activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarepublica.cl. Saludemos también a quienes nos escriben y nos ven en YouTube, ¿no? Nos escribe Elena Méndez, como siempre, muchos saludos. Jaime Vázquez nos escribe, también Nemesio Melo. Andrea nos manda saludos desde Viña del Mar. Raúl Fajardo, que nos escribe desde Suecia, dice que nos ve en directo en esta ocasión. Saludos a Raúl ahí, a Suecia. Rodrigo Cobocedo, Silvia Yancamil, Juan González, nos escribe también María del Pilar Figueroa. Hola, nuestro querido panel y a todos los escuchan. Me alegran en el día desde Viña, mi like. Carla Reyes también pone buenas tardes, Tomás. Don Jorge Acosta, gran programa, como todos los días los escucho. Listo mi like, dice eso. También Teofatus, que siempre escribe, pone amigos, no olviden su like, efectivamente. Cristian Román pone hola, Nuevas Voces, un relevante programa y mucho éxito siempre. Saludos también
para Cristian. Juana María Silva Torres nos dice: hola joven, aquí esperando la lluvia, saludos también para ustedes. Carlos nos escribe nuevamente desde Milwaukee, Wisconsin, los escucho siempre, gran programa, así que estamos en Europa y en Norteamérica. También nos escribe... Sí, dale. No, dos comentarios a propósito de las felicitaciones. Una, que quiero felicitar al doctor Acosta por el alza que ha tenido el programa Nuevas Voces este año. Y del año pasado ya hemos aumentado un 48%. Me manda un gráfico y me dice: mira el alza que hemos tenido bajo mi conducción. No, aquí se colabora. Felicitaciones, Tomás Bengolea, porque ha sido realmente notable la labor que ha hecho en estos años y que el público lo ha premiado en la senda de Checho Iranes. Oye, y lo segundo, que si me dan a elegir, yo elijo siempre España. Bueno, por supuesto. Vamos a hablar con Viaje Falabella, a ver si... España y el ideal así es Madrid 2 semanas y de ahí ir a unos lugarcitos. Y recorrer. Al norte, al sur. Y volver con unos 6-7 kilos más. En eso ha sido exitoso, profesor. Eso es dramático. Qué tiempo aquello. Oye, saludamos a Julissa Urbina, que nos escribe también, hola chicos. Jorge Ñancupil, que nos pone saludos desde el Deutsche Mapu. Saludos también ahí a Jorge. Saludos a Fría El Caíno, que nos manda saludos compatriotas. Gil Galat, que nos dice saludos de la región de Aysén. Saludos también ahí a Aysén, saludos desde Coquimbo, nos dice Víctor Levicán, excelente programa ahí desde la región del profesor San Francisco. Víctor Levicán, un abrazo especialmente y además decir que Coquimbo va entre los punteros de primera división y Serena va 15 puntos arriba de los segundos en segunda división. O sea, así que el próximo año nos veremos en primera división. Muy bien. Bien. Papayero. A propósito de la pregunta que te hacía Alejandro, que te hacía el doctor Acosta, sobre el posicionamiento del presidente Boric, entremos un poquito en política nacional, porque nosotros hemos conversado acá durante el programa cómo la nueva izquierda, por ponerla así, tenía efectivamente como referente, sobre todo en el plano latinoamericano, a personas como Chávez, a personas como Maduro. Tienen la imagen de Fidel Castro y en particular del Che Guevara muy internalizada. Comentábamos el otro día este cántico que tenían los grupos de izquierda de la Universidad Católica en los tiempos del movimiento estudiantil, diciendo que somos hijos de Guevara, hijos de Chávez y Fidel. Es decir, una cosa muy de la lógica del socialismo del siglo XXI, pero sintiéndose herederos de la ola revolucionaria del siglo XX. Ayer, en el podcast Detrás de la Noticia, que organiza el Líbero, que se transmite el Líbero todos los lunes, pero que ayer miércoles fue en el Teatro Zoco, se anunció uno de los nuevos panelistas, que es Gerardo Varela, un destacadísimo columnista, amigo y además director de Radio Agricultura desde hace algunos meses, miembro del directorio de nuestra radio. Decía algo con la ironía, con la finura que caracteriza, la fineza que caracteriza a Gerardo. Decía: mira, el presidente Boric hace lo correcto después de tratar todo lo demás. Es decir, condena a Maduro, a propósito de lo que estábamos hablando, hace esta condena a Maduro después de haber hecho todo lo otro. Exacto. Es decir, de haber todos los tweets que leía Jorge Acosta, en fin. Y yo te quiero preguntar, Alejandro, ¿cómo ves ese cambio? Porque uno podría decir esto es oportunismo político, uno podría decir esto es la presión, uno podría decir no tenía otra alternativa, pues no podía salir a felicitar a Maduro por los resultados. Uno podría decir efectivamente hay un cambio genuino de posicionamiento respecto al régimen venezolano. Pero al mismo tiempo uno podría pensar, bueno, pero esto le genera un costo en su mundo, ¿no? Porque efectivamente el Partido Comunista tenía una posición clara en favor de Maduro y hay personas del Frente Amplio también, sin ir más lejos, Karina Oliva estaba en Venezuela, Marco Enrico Minami sigue en Caracas, sin wifi, pero sigue en Caracas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Habrá, Alejandro, una reflexión de fondo de la nueva izquierda? ¿Hay una posición política simplemente? ¿Hay simplemente una que es un punto también, decir, oye, hoy día soy jefe de Estado, estoy en otro papel, tengo que dar esta posición? Se mezcla todo. ¿Cómo ves como la relación de la nueva izquierda con Venezuela, con Cuba, particularmente con Venezuela, que es un referente para estas nuevas generaciones de la izquierda extra concertación? Lo primero es que escuché el programa de Gerardo Varela, Pepe Out y el gran Eduardo Sepúlveda. Creo que es una gran incorporación. Gerardo Varela, que creo que es uno de los mejores columnistas que hay en Chile, y estuvo muy notable y ojalá siga así la cosa. Felicitaciones al Líbero por ese programa. Yo creo que son dos cosas distintas. En esto de la frase es ingeniosa, pero no la comparto. O sea, Boric es una persona de izquierda y eso hay que entenderlo, porque Gerardo Varela dice eso, pero si tú lo afinas, no va a creer eso.
porque al final en muchos temas Boric sigue pensando lo que piensa. O sea, en el tema, por ejemplo, del 6% extra para cotización, no es que haya pensado todo y ahora esté pensando bien, a juicio de Gerardo Varela. Sigue pensando como pensaba. En otros temas es distinto. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Me parece a mí que el presidente Gabriel Boric sí reflexiona las cosas y sí cambia de posiciones. Eso es bastante obvio porque lo han molestado muchas veces, que se da vuelta la chaqueta, claro, o voltereta o cosas por el estilo. Yo no creo que tenga muchos costos en la izquierda. O sea, si tú miras el apoyo al presidente Boric, el mínimo ha llegado a 24, el máximo más o menos a 38, pero está en 30. Ese es como el 30, 31, 29. ¿Y significa eso que ha tenido costo? Prácticamente ninguno. ¿Y por qué? Porque eso ya está internalizado. A los presidentes tú tienes que asumir sus virtudes y sus defectos. Entonces el presidente Piñera era seco para la gestión, era bueno para esto. Tenía defecto en esto. Bueno, la gente que lo apoyaba decía, bueno, me salto esto otro. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, es un dato, no le voy a andar criticando lo que es parte de su esencia. La presidenta Bachelet lo mismo. El presidente, qué sé yo, Eduardo Frei, lo molestaban por ser fome, pero no bajaba por ser fome en la encuesta, si no es tema. O el presidente Patricio Aylwin, que era muy viejo, es que no va a bajar por ser viejo, es otro, se le juzga por otra cosa. Al presidente Gabriel Boric no creo que le baje por ser cambiante. De hecho, los que más lo critican por ser cambiante, ¿quiénes son? Son los opositores. Y lo critican, oye, volteretas para acá, para allá. Y no lo apoyaban antes, ni lo apoyan después con la voltereta. No es que al suscribir su posición digan, ahora sí apoyo al presidente Boric. Es verdad que aparecen algunos tuits de circunstancias diciendo que acto de gran valentía del presidente Gabriel Boric, pero eso es más a nivel oficial, de influencers o de opinólogos, pero no es a nivel de masa popular ni de apoyos políticos, que yo creo que se mantienen prácticamente inalterables con estas cosas. Profesor San Francisco, comentábamos en el bloque anterior que esto de que hay algunos que quieren hacer la diferencia entre Chávez y Maduro, no es primera vez que se da en la historia, y usted mencionó algunos ejemplos, y me gustaría que profundizáramos en eso, porque yo creo que es lo que se va a venir, para tratar de justificar la posición de la izquierda y decir que de alguna manera era evidente lo que había que hacer ahora, pero que antes estaba muy bien lo que estaban haciendo porque era otra línea, era una línea distinta. Sí, mira, el caso más representativo de eso es el caso de Lenin con Stalin. O sea, Lenin sería la pureza de la revolución y Stalin su desviación. Esa es una construcción a posteriori. Si tú miras lo que fue Lenin-Stalin, fue una perfecta continuidad dentro de la revolución rusa o bolchevique o soviética. Cuando tú miras el Estado soviético, el Estado comunista, es prácticamente igual en ambos casos. La biografía sobre Lenin, que una de las biografías de Lenin que es más interesante, termina diciendo: Lenin creó el Gulag, Lenin creó la policía secreta, Lenin suspendió las elecciones, Lenin creó el Estado de partido único, Lenin. Y a mí me parece que esa tesis de Robert Service es correcta, porque en la práctica lo que hace Stalin es administrar un Estado que había sido bien hecho por Lenin. ¿Qué cambio hace Stalin? La tesis del socialismo en un solo país. Stalin lo que hace es revertir la política del campo de Lenin. Lenin fue partidario de entregarle propiedades a los campesinos, en una línea bien heterodoxa dentro del marxismo, por si acaso. Stalin dice: no, vengan los campos para el Estado, que es una decisión también radicalmente distinta, y hace la llamada autodestrucción de los bolcheviques. Pero Lenin tampoco aceptaba disidencia, creía en el principio del centralismo democrático, entonces pues nadie se podía salir de la foto. Y ahí lo que hace Stalin son dos cosas: la persecución, por una parte, de los campesinos, muerte de los campesinos,
de los disidentes, autodestrucción de los bolcheviques, que es muy potente, y tercero, otro tipo de muertes por razones distintas. Y a eso se suman ciertas decisiones políticas que son muy controversiales. Después de haber declarado la era del antifascismo, pacta con Hitler en el pacto Ribbentrop-Molotov o nazi comunista. ¿Cuál es la actitud de los partidos comunistas del mundo? Básicamente de incredulidad, pero luego apoyan a la Unión Soviética. O sea, no es que se salgan de esa línea. ¿Cuándo se produce la desestalinización? En el 20º Congreso del Partido Comunista, que es de 1956, o sea, 3 años después de la muerte de Stalin. Termino con 2 cosas. Si tú miras, por ejemplo, la poesía de Neruda, la poesía de Neruda es consistente en alabar a Lenin y a Stalin en vida, y con la muerte también, cuando muere. Solo se produce la desestalinización posterior, de manera más tibia. Y segundo, por ejemplo, cuando murió Stalin, el nuevo juramento del Partido Comunista era jurar por el marxismo, leninismo, estalinismo. O sea, hay una continuidad. No es que se diga, vamos a jurar por el marxismo, leninismo y cortamos el estalinismo porque es una desviación. En el 20º Congreso, lo que dice Nikita Khrushchev es que se ha producido dentro del Partido Comunista y de la Unión Soviética un culto a la personalidad, y ese culto a la personalidad ha desviado los objetivos y los medios con la figura de Stalin. Y lo que más condena es precisamente la muerte de los propios bolcheviques, los 98, 99 muertos en el Comité Central, que tenía 135, 136 miembros, una cantidad bastante importante, y lo mismo ocurre con otros representantes del partido. Pero esa es la explicación. Termino con una frase que aparte de Robert Service, que dice Alexander Solzhenitsyn, el premio Nobel de Literatura ruso, autor de libros memorables, notables, el Primer Círculo, Archipiélago Gulag, Pabellón de Canceroso. Pero aquí lo voy a citar por un discurso que dio y que está publicado en un libro que apareció en Chile, que se llama Denuncia. Él dice que uno de los grandes males de Occidente es suponer que hay una diferencia cualitativa entre Lenin y Stalin, porque ahí hay una perfecta continuidad ideológica. Y por eso el stalinismo podría ser, más que una desviación del leninismo, el punto de mayor consolidación del leninismo, no solo respecto al Estado soviético, sino a nivel mundial, porque terminada la Segunda Guerra Mundial se suman Estonia, Letonia, Lituania, arriba, Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y otros. Y además acaba, poco después triunfa la revolución en China, que después se va a separar de la Unión Soviética, va a pelear. Hagamos la última pausa comercial, queridos amigos. Estamos en Nuevas Voces con Alejandro San Francisco, siempre acompañados del doctor Jorge Acosta. En pocos minutos retomamos esta conversación aquí en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando en este día jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco, aquí absolutamente en vivo y en directo con la compañía del doctor Jorge Acosta, como cada día, que mañana no va a estar, nos dice que no va a estar. Voy a estar en Antofagasta, porque vamos a hacer la presentación del libro Aborto y Eutanasia en Antofagasta. ¿Dónde? Vamos a estar en el Colegio San Agustín de la Fundación Dochere y también con el apoyo de las instituciones Santo Tomás. Felicitaciones, gran labor con ese libro. Gran noticia. Muy contento. La próxima semana la presentación en la Universidad Gabriela Mistral y a la semana siguiente la presentación en la Universidad de los Andes, así que ahí les vamos a estar contando. No para el doctor. No para el doctor Esto Acosta. no para. Tenemos una pregunta del público, Alejandro. A sus órdenes. Consuelo Salazar, es una pregunta muy interesante. Dice, son 2 preguntas, pero voy a seleccionar la primera, ¿no? En honor al tiempo. Dice, saludos, una pregunta al profesor. ¿En qué minuto el mundo dejó de pelear por la libertad de Cuba? Qué buena pregunta, Consuelo, y tiene algo de tristeza. Parte de la tristeza es que casi nunca peleó por la libertad de Cuba. Cuba como que ha tenido fuero en esto. Cuando se han instalado otras dictaduras,
han tenido más problemas. Si tú analizas, por ejemplo, la postura del actual gobierno, le ofreció nacionalidad y residencia a perseguidos políticos en Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega, ahora pide claridad y transparencia en las actas para el caso de Venezuela, pero cuando Cuba hizo sus elecciones y sacó el 99,999% de Díaz-Canel, nadie exigió transparencia, ni veedores, ni ninguna cosa. Y eso ha sido así en los últimos 65 años, o sea, no es que haya cambiado. Si uno lo recuerda a nivel mundial, Fidel Castro, que era un líder notable, por lo demás muy carismático, muy inteligente, con una gran memoria y capacidad persuasiva, se paseaba básicamente por todos los países con recepciones extraordinarias, entre ellas Chile en 1971. Estuvo instalado un buen tiempo. 24 días, recorrió todo el país, la sociedad enfervorizada lo recibió con mucho cariño, y solo en la parte final surgieron protestas que creo este tipo que se cree que está dándonos lecciones de lo que hay que hacer. Y fíjate que en los últimos tiempos, cuando uno dice, oye, pero Chávez se alió con Fidel Castro y Maduro está con la dictadura de Castro, pero las críticas fundamentales son contra Maduro y Chávez y no contra Castro o Díaz-Canel. En ese sentido hay un abandono de los cubanos, y eso tiene que ver con algo que es una, comillas, debilidad del sistema venezolano, que el sistema venezolano tiene algunas libertades, en cambio el sistema cubano es como una dictadura más perfecta, más cerrada, que no tiene, o trata de no tener forados. En cambio el sistema este otro, imagínate que hubiera una campaña igual en Cuba, en el mejor de los casos para el régimen cubano podría ganar 70-30, pero en la próxima perdería en uno o dos o inmediato, depende de las circunstancias. A lo mejor volverían, qué sé yo, millones de cubanos que están en el exilio a vivir a Cuba y a votar en Cuba. No lo sabemos, pero claramente no existe esa realidad, y por eso yo diría que Cuba nunca ha estado en la palestra de la defensa por parte de la sociedad occidental. Fíjate, Jorge, a propósito de esto mismo, pero es bien valioso o notable lo que ha hecho María Corina Machado, porque el fenómeno, no solo conversamos la semana pasada a propósito del riesgo de que se produjera una cubanización de Venezuela, es decir, que pasara a ser una dictadura que todo el mundo entendía que era una dictadura y como que así es la vía, ¿no? Y todo el continente opera sabiendo que ahí, como ha sido. Porque hasta hace 4 años atrás, claro, Juan Guaidó era el presidente encargado, lo recibían todos los presidentes del mundo, había solidaridad internacional, tuvimos al presidente incluso Piñera viajando a Cúcuta había una embajadora, por supuesto, que asumía funciones. Gutiérrez. Bueno, al final, por falta de poder real, creo yo, Juan Guaidó terminó saliendo de la palestra, y en los últimos 4 años, hasta este año, nadie hablaba de Venezuela, o sea, para que la opinión pública, digamos, internacional, Venezuela había olvidado el tema. Y Corina Machado tiene la gracia, bueno, entre otras cosas porque no les permiten ser candidata, que yo creo que eso le produce mucha energía. Hoy día Venezuela efectivamente es el tema del mundo. Entonces, hay también como ciclos de preocupación que responden, a mi juicio también, Alejandro, y esto es interesante, como a quiénes son los gobiernos que están en el barrio, digamos, ¿no? Porque cuando Piñera iba a Cúcuta, que yo creo que fue un error político, y entiendo que alta autoridad de gobierno, no sé si lo manifestaron antes de ir, digamos, estaba preocupado de eso Iván Duque, había figuras de centro derecha como Macri, es decir, había un continente más proclive. Claro, después de eso vino una segunda oleada de izquierda en el continente que también le baja un poco porque ahí yo lo decía ayer, pero Petro, digamos, y varios otros viven de Venezuela. Son aliados. Sí, eso tiene que ver. Corina Machado es una de las líderes más importantes del continente y es probable que nunca sea presidenta de Venezuela. Y depende de las circunstancias, puede ser recordada como una de las líderes más importantes del siglo XXI. Yo tuve la posibilidad de conocerla hace algunos años, llena de fuerza, energía, inteligencia, claridad expositiva, de una línea muy directa, muy frontal. Lo hizo con Chávez, lo hace con Maduro, y efectivamente ha tratado ella de tener el tema siempre presente a pesar de las
adversidades. Obviamente no es la única. Yo creo que Edmundo González ha sido un muy buen candidato, de otro perfil, más opaco, más fome, pero por lo mismo un muy buen candidato para estas circunstancias que se esperaban de transición a la democracia. Pero efectivamente yo creo que el gran temor que tiene el pueblo venezolano y particularmente los sectores dirigentes que han ganado la elección es que se vuelva a olvidar su situación y que estemos en un mes, 2 meses más en otra. Y es razonable que así ocurra, porque todos los países tienen problemas propios, entonces no va a estar todo el día hablando de Venezuela, pero aquí se ha dado una coyuntura que es favorable. Los Estados Unidos están reaccionando, lo están haciendo otros países, y ciertos sectores de la izquierda le están quitando el piso al régimen de Maduro. Entonces podríamos estar en un escenario que cambie la situación. Hay un video extraordinario en redes sociales de María Corina Machado emplazando a Chávez, frente a frente, a unos cuantos metros, y también había otro video de su madre que decía que por primera vez en la historia el orgullo que sentía por lo que estaba haciendo su hija superaba el temor, el miedo de que le fuera a pasar algo, porque sabía lo que era capaz la dictadura venezolana. Profesor San Francisco, ¿cuál es el libro que recomendamos el día de hoy? Antes de que nuestra querida Cata se ponga muy nerviosa, porque ya son las 13:52. Mira, uno de los problemas que nosotros hemos alegado hace mucho tiempo, lo hemos hecho o no, es que tenemos horarios disidentes, porque tenemos arriba 13:53 y medio, o sea, nos quedarían 30 segundos, pero la pantalla me dice 13:52, y como el 13:52 es lo que ve todo el mundo. Exacto. Todo el mundo. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a quedarnos con las 13:52. El iPhone dice 52. Alejandro San Francisco, recomendación de libro. Hoy traje un libro realmente notable de Rafael Rojas, un historiador que a mí me encanta. Es un historiador cubano, pero que trabaja en el Colegio de México. Al menos mucho tiempo ha trabajado hoy. El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina. El libro se refiere a la última... Hay que mostrarlo acá. Ahí se ve muy bien. A las revoluciones del siglo XX. Y termina con la revolución sandinista en Nicaragua. Es decir, no trata las revoluciones del siglo XXI, la revolución chavista, pero creo que es un muy buen libro para ver el concepto de revolución, los temas de la revolución y todos aquellos elementos que nos permiten hablar de un continente que ha tenido en la ilusión revolucionaria a veces la apuesta del futuro, aunque se haya tropezado con ellas muchas veces. El libro de Rafael Rojas se lee de corrido muy bien, de Turner el libro. El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina, de Rafael Rojas, editorial Turner Noema. Así es. Notable el libro. Profesor Alejandro San Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros en un nuevo jueves de historia aquí en Nuevas Voces. A sus órdenes. Y don Tomás Bengolea. Quedo a cargo yo mañana. Usted queda a cargo. No sé si podemos hacer conexión especial con Antofagasta mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Si hago la gran Luciano Cruzcoque o la gran Paz Charpentini, me conecto telemático. O la gran Juan Pablo Rodríguez, ahí lo veremos. Oye, nos vemos mañana, querido amigo, a las 13 horas como cada día en Nuevas Voces. Quédense en la 92.1, por supuesto, porque ya viene Deportes en Agricultura. Y póngale me gusta antes de irse. Eso, muy bien. Chao, chao. Nos vemos, chao.